Hola a todos, hoy veremos derivadas parciales. Utilizaremos estas derivadas cuando tengamos funciones multivariables, es decir, dos variables, como en este caso la variable x y la variable y. Lo primero que hacemos es derivar la función. Entonces la derivada de f, en este caso con respecto a x, nos dice que vamos a derivar con respecto a x y la otra variable, que es la y, tomaría el papel de una constante, se comportaría igual que una constante. La derivada de 4x a la 2, entonces tendríamos 2 por 4 daría 8 y sería 8x la derivada. En el segundo término ya tenemos dos variables, entonces derivamos con respecto a la variable que nos interesa y la variable y queda como una constante. La derivada de menos 5x a la 3 sería menos 15x a la 2, al 3 se le resta 1, quedaría x a la 2. Y y a la 2, como es una constante y está al lado de la variable que nos interesa, queda igual, y a la 2. En el siguiente término no encontramos la variable x, quiere decir que todo el término es una constante, incluyendo la y a la 3, por lo tanto la derivada sería 0 porque la derivada de una constante es 0. Y así hemos llegado a la derivada. Ahora, la derivada de f con respecto a y, quien ocuparía el papel de una constante ahora sería la x. En este caso el primer término sería su derivada 0 porque no tiene y estamos derivando con respecto a y. El segundo sería 2 por menos 5 daría menos 10. El x a la 3, como es una constante y está al lado de la y, queda igual x a la 3. Al 2 le restamos 1, quedaría entonces y a la 1. Generalmente no lo colocamos, así que queda solamente y. La derivada del siguiente término sería la derivada de 3 y a la 3, sería 3 por 3 daría 9. Y al 3 de exponente se le resta 1, quedaría 9 y a la 2, y esa sería la derivada. Ahora procedemos a calcular la derivada cruzada con respecto a cada variable. Tenemos por ejemplo que la derivada de f con respecto a x y luego derivamos con respecto a y. Lo primero dice dónde nos vamos a ubicar, en este caso sería en nuestra primera derivada de f con respecto a x. Y luego que estemos ubicados derivamos con respecto a y, quiere decir que ahora la x sería una constante. Nuestro primer término, como no tiene y, daría 0 su derivada, luego sería el 2 de exponente de la y, 2 por menos 15 daría menos 30, x a la 2 queda igual porque es constante, y al y se le restó 1, quedaría y a la 1. Y así tendríamos nuestra primera derivada cruzada. Luego sería la derivada de f con respecto a y con respecto a x. Ahora nos ubicamos en la derivada de f con respecto a y, es decir, nuestra segunda derivada, y derivamos con respecto a x. En este caso y sería la constante. La derivada del primer término sería entonces 3 de la x por menos 10 daría menos 30. Al x a la 3 del exponente se le resta 1, se daría entonces x a la 2. La y queda igual porque es una constante que está al lado de la x. El segundo término no tiene x, por lo tanto su derivada sería 0. Notemos que las derivadas cruzadas dan iguales, siempre nos deben dar iguales. En ocasiones tenemos funciones de más de dos variables. En este caso tenemos la variable x, la variable y la variable z. La derivada de f con respecto a x, entonces y z sería constante. Entonces el primer término sería 2 por 3 daría 6, al x a la 2 le restó 1, sería x a la 1, las demás constantes quedan iguales. Entonces sería y por z a la 4. Miren que esas letras, esas variables quedaron iguales, porque en este caso serían constantes. En el siguiente término la derivada de menos 3x sería menos 3. El siguiente término no tiene x, por lo tanto su derivada sería 0, y lo mismo sería con menos 5z, su derivada sería 0, no lo colocamos. Ahora la derivada de f con respecto a la variable y, en este caso las constantes serían la variable x y la variable z. Acá sería la derivada de y es 1, queda 3 por x a la 2, la y no la colocamos porque es 1, y z a la 4, sería entonces 3x a la 2, z a la 4. La derivada de menos 3x, como no tiene y, sería 0, no la colocamos, la derivada de 2y sería 2, y la derivada de menos 5z, como no tiene y, sería 0, no lo colocamos. Ahora, la derivada de f con respecto a z, hacemos el mismo procedimiento, solamente que ahora con la variable z. El 4 baja y multiplica el 3, daría 12. El x a la 2 queda igual porque está al lado de la z, la y también queda igual. Y a 4 le restamos 1, sería z a la 3. Este no tiene z, sería 0. 2y tampoco tiene z, sería 0. Por lo tanto, la derivada de menos 5z sería menos 5. Y esa sería la solución de cada una. Para este ejercicio tenemos derivadas parciales porque tenemos dos variables y además la regla del cociente, porque la estructura es un cociente. La derivada de f con respecto a x sería entonces, derivamos en el numerador la derivada de Euler a la 3x a la 2, derivamos al exponente. La derivada de 3x a la 2 sería 3 por 2 daría 6, 6x, por la derivada de la misma función exponencial, es decir, Euler a la 3x a la 2. El siguiente término notemos que no tiene x, por lo tanto su derivada sería 0, no lo colocamos. Todo esto multiplica al denominador sin derivar, es decir, 4x menos 5y. Luego la regla nos dice que viene un menos. El numerador sin derivar lo escribimos igual, Euler a la 3x a la 2 menos y a la 3. Por la derivada del denominador, la derivada de 4x es 4. Y el siguiente término, como no tiene y, sería 0, no la colocamos. Todo eso sobre el denominador al cuadrado, sería entonces 4x menos 5y elevado a la 2. Y tendríamos nuestra primera derivada parcial con respecto a x.
El ejercicio se puede seguir simplificando, pero lo dejaremos hasta aquí porque podemos calcular con esta estructura los cambios parciales que se den en la función. Ahora calcularemos la derivada de f con respecto a y. Entonces sería lo mismo, solamente que ahora derivamos con respecto a y y la x sería constante. Como el primer término lo tiene y, quiere decir que su derivada sería 0, no lo colocamos. La derivada de menos y a la 3 sería menos 3y a la 2. Por lo dado sin derivar, 4x menos 5y. Luego seguimos con la regla, viene un menos. El de arriba sin derivar, es decir, Euler a la 3x a la 2 menos y a la 3. Por la derivada del denominador, la derivada de 4x0 no lo colocamos y la derivada de menos 5y sería menos 5. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Y así tendríamos las derivadas parciales con respecto a cada variable. En esta respuesta también se puede seguir simplificando, pero nosotros lo dejaremos en esta estructura. Con ella ya podemos calcular los cambios parciales de cada derivada. Los invito a que por favor se suscriban al canal, que compartan la información. Estamos creciendo, nos falta mejorar muchísimo, pero queremos hacerlo juntos. Muchas gracias a todos.